Hola, amigos. Lo más asombroso de nuestro universo es su tamaño, lo inimaginablemente grande que es este universo. Pero esto también es lo más decepcionante. Piensen en ello. Si usamos nuestros potentes telescopios y encontramos otro planeta como la Tierra en una galaxia que sea habitable para los humanos, tomará siglos llegar allí. De hecho, es imposible para cualquier individuo salir de esta galaxia. Todos saben que la Tierra está en la Vía Láctea. Y la galaxia más cercana a la Vía Láctea es la galaxia de Andrómeda, aproximadamente a 2.5 millones de años luz de la Tierra. Así que si usamos una nave espacial para llegar allí, la velocidad habitual de una nave espacial es de 28,000 kilómetros por hora. Tomaría 94.5 mil millones de años llegar a esa velocidad. No solo eso. Si creamos una tecnología para viajar a la velocidad de la luz, aún tomaría 2.5 millones de años llegar allí. Esto es realmente decepcionante. ¿Qué sentido tiene explorar todos estos planetas si nunca podremos viajar a ellos? Pero si hubiera un atajo para viajar fuera de la galaxia, un atajo a través del cual pudiéramos cubrir este viaje de 1 millón de años luz en solo unos meses, entonces estas cosas definitivamente se vuelven interesantes. Estos son los atajos. Amigos, los agujeros de gusano. La película de 2014 Interstellar mi película espacial favorita. Me gustaría mencionarla nuevamente aquí. En esta película, se muestra que Cooper y su equipo, cuando dejan la Tierra en busca de más planetas habitables, en busca de más planetas como la Tierra, viajan a otra galaxia. Desde su galaxia hasta otra galaxia, llegan a través de un agujero de gusano. En solo unos minutos. Esta es la escena de la película cuando el equipo de Cooper atraviesa el agujero de gusano. Según la película, este agujero de gusano fue descubierto cerca de la órbita de Saturno por la NASA. Se menciona muchas veces en la película porque juega un papel importante en la trama. Pero lo más interesante es que este concepto de agujeros de gusano no es ciencia ficción. De hecho, está basado en ciencia real. ¿Qué son exactamente los agujeros de gusano? ¿Y cómo podemos usarlos? Antes de entender todo esto, tenemos que volver a la teoría de la relatividad de Einstein. Hablé de ello en el video sobre agujeros negros, y expliqué el concepto básico en ese video. Ahora, profundicemos un poco más. Cuando Albert Einstein escribió su teoría de la relatividad, fue escrita en un conjunto de ecuaciones. Este conjunto de ecuaciones se llama las ecuaciones de campo de Einstein. Fue revelado al público por primera vez el 25 de noviembre de 1915, cuando Einstein presentó su artículo a la Academia Prusiana de Ciencias en Berlín, Alemania. En total, estas ecuaciones de campo están compuestas por 10 ecuaciones diferentes. 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Pero en resumen, también pueden representarse con una sola ecuación. Y esa ecuación se ve algo así. Asterisco asterisco G más G igual a 8G barra diagonal C, T asterisco asterisco. No se preocupen, no entraremos en detalles matemáticos en este video, porque hay mucha complejidad en esta única ecuación. Si expandes esta ecuación, mira cómo se ven estos pasos. Incluso si amas las matemáticas, tu cabeza empezará a dar vueltas viendo esto. Básicamente, estas ecuaciones nos dicen cómo la materia y la energía influyen en la curvatura del espacio-tiempo. Albert Einstein dijo que, para visualizar esto, imaginemos una gran malla. Cuando colocas objetos sobre esta malla, se curva hacia abajo debido a la gravedad. La malla del espacio-tiempo también se curva de la misma manera. Se curva debido a la gravedad de grandes planetas y estrellas. Cuanto mayor es la fuerza gravitacional de un objeto planetario, más se curva la malla del espacio-tiempo a su alrededor. Ahora, lo interesante es que el propio Albert Einstein no pudo resolver sus ecuaciones de campo. Solo llegó a una solución aproximada de su ecuación en un caso específico. La primera persona que resolvió estas ecuaciones de campo fue Carl Schwarzschild en 1916. Calculó exactamente cuánto se curva el espacio-tiempo en el caso de una sola masa esférica. Esta fue la solución de Schwarzschild que ayudó a los científicos a entender el concepto de singularidad. ¿Qué pasaría si esta masa se volviera infinitamente densa?
La curvatura del espacio-tiempo estaría tan apretada a su alrededor que esta región quedaría completamente separada del resto del universo. Debido a esto, los científicos pudieron probar teóricamente el concepto de agujero negro. Y esto fue hace 100 años. De hecho, fue en 2019 cuando un científico tomó por primera vez una foto de un agujero negro. Así que, en términos generales, la solución de estas ecuaciones de campo fue un agujero negro. Teóricamente, ya sabíamos de la existencia de agujeros negros unos 100 años antes de que se descubrieran. Y la cosa es que hay otra solución a estas ecuaciones de campo llamada agujeros de gusano. Quizás te estés preguntando cómo es que salen dos soluciones de una misma ecuación. Diría que, recuerden, en la escuela había ecuaciones cuadráticas. Incluso en esa ecuación simple hay dos soluciones. X igual a 2 y X igual a 3. Ambas encajan. Así que, si miras las ecuaciones de campo de Einstein, son mucho más complicadas. En realidad, puede haber muchas soluciones. El agujero de gusano es una solución. Y el nombre científico de la solución del agujero de gusano es asterisco puente de Einstein-Rosen asterisco. Este nombre proviene de Albert Einstein y su asistente Nathan Rosen, quienes juntos propusieron esta solución en 1935. Entender los agujeros de gusano es muy fácil. Básicamente, son un atajo que conecta dos puntos del espacio-tiempo. Primero, explicaré las cosas en dos dimensiones para que sea fácil de entender. Mira este papel. Hay dos puntos en este papel, A y B. Si quieres ir del punto al punto B usando la ruta más corta, ¿cuál puede ser? Una línea recta que conecte A y B, ¿cierto? En dos dimensiones. No puede haber una ruta más corta que esta, excepto la línea recta que conecta a ambos puntos. Pero si doblamos esta malla bidimensional en tres dimensiones, de repente verás que emergen nuevas rutas. Aquí, he doblado A y B de tal manera que si quieres elegir la ruta más corta para ir del punto al punto B, puedes usar directamente la distancia de unos pocos milímetros entre A y B. Puedes usar esta distancia. Y aquí, si hago una ruta entre estos dos, literalmente, insertando un bolígrafo, entonces ha surgido una ruta de atajo para ir de A a B que es muy corta en comparación con esta ruta. Los agujeros de gusano están haciendo lo mismo. En nuestro mundo tridimensional, pensamos que la ruta más corta para ir de la Vía Láctea a la galaxia de Andrómeda está a 2.5 millones de años luz de distancia. Pero si nuestro espacio tridimensional se curva en una cuarta dimensión, si se dobla, entonces es posible que emerja un atajo más corto y grande. Ahora, es muy difícil para nosotros imaginar la cuarta dimensión porque todos vivimos en tres dimensiones. Pero hasta cierto punto, puedes entenderlo mejor si comparas dos dimensiones con tres dimensiones. Permíteme darte otro ejemplo de esto. Este es el mapa del mundo. Si quieres ir de Delhi a Nueva York en avión, ¿cuál será la ruta más corta del vuelo? Dirás que desde Delhi a Nueva York, conectando directamente la línea del estado, el avión pasará sobre África. Pero en realidad, esta no será la ruta más corta porque estás pensando en dos dimensiones. La ruta más corta en realidad pasará sobre Finlandia y Suecia y llegará a Nueva York a través de Islandia y Groenlandia. Viéndolo en dos dimensiones, parece una ruta larga y no había necesidad de ir por arriba. Pero si lo miras en tres dimensiones, parecerá algo muy obvio. Esta es la ruta más corta. Y de manera similar, si quieres el conocimiento más práctico sobre IA en el menor tiempo, lo obtendrás en mi asterisco masterclass de IA asterisco. Si aún no te has unido, date prisa, quedan pocos lugares. Es una masterclass de 2.5 horas donde estaré en vivo y te enseñaré más de 20 herramientas de IA, en las que se explicarán la generación de imágenes, generación de vídeos, creación de un sitio web, generación de audio, creación de presentaciones y muchos otros casos de uso de la IA, que podrás usar prácticamente en tu vida, para tu productividad, tu trabajo y tus estudios. Encontrarás el enlace para unirte en la descripción y en el comentario fijado. O también puedes escanear este código QR. Y ahora, volvamos al tema. En 1957, el científico John Wheeler publicó un artículo sobre los puentes de Einstein-Rosen, y lo comparó con una analogía similar.
Dijo que hay una manzana y un gusano se la está comiendo. Viaja de un lado al otro de la manzana, comiéndola por el medio. En lugar de viajar por la superficie de la manzana, como nuestros aviones viajan por la superficie de la Tierra, alrededor de la circunferencia. Al hacer esto, el gusano recorrerá una distancia corta. En cierto modo, ha tomado un atajo en el espacio-tiempo. Y Wheeler nombró este término asterisco agujero de gusano asterisco. Y de aquí proviene la palabra asterisco wormhole asterisco, agujero de gusano. Cuando buscas la palabra asterisco wormhole asterisco en Internet, encontrarás muchos diagramas como estos. Básicamente, lo mismo que hice con el papel. Conecte dos puntos a través de un agujero. Aquí, se está imaginando que hay una malla de espacio-tiempo. Hay un objeto sobre ella que tiene mucha fuerza gravitacional, tanta que la curvatura del espacio-tiempo se ha doblado tanto que ha salido por el otro lado. Esta malla de espacio-tiempo se ha plegado sobre sí misma en un cubo, de la misma manera que doble el papel. Y este agujero de gusano se ha convertido en un atajo para viajar de una galaxia a otra. Pero en todas estas visualizaciones hay un problema de dimensiones. Se ha intentado representar un agujero de gusano en 2 dimensiones. Pero como dije, el agujero de gusano funciona en 3D a 4D. Así que, en realidad, si existe un agujero de gusano, se verá como una bola esférica. Este es un sitio web muy interesante en el que puedes visualizar cómo se verían realmente los agujeros de gusano si se probara su existencia. Una figura como una bola en la que, a medida que entras, ves las cosas curvadas a tu alrededor. Y si te das la vuelta y miras, la Tierra también se aleja de ti, y todo se verá en forma circular. Por eso, el agujero de gusano mostrado en la película Asterisco Interstellar Asterisco ha sido representado de una manera muy realista. Es importante decir que el concepto de agujeros de gusano es solo teórico por ahora. Se ha derivado teóricamente como una solución a las ecuaciones de campo de Einstein. En las películas, los científicos han intentado mucho visualizarlo. Se han hecho muchas teorías al respecto. Pero, en la práctica, nadie ha visto un agujero de gusano hasta la fecha. Los científicos no saben si los agujeros de gusano realmente existen o no. Pero si los agujeros de gusano existen, también funcionarían como una máquina del tiempo. Imagina que puedes llegar a millones de años luz en unos minutos. Esto significa que has llegado allí antes de que la luz lo hiciera. Has saltado de un lugar a otro en el tiempo. Si los agujeros de gusano existen, ¿pueden los humanos viajar a través de ellos o no? Muchos problemas prácticos surgen cuando consideramos que los agujeros de gusano son reales. La primera pregunta es, ¿cómo se hará la apertura del agujero de gusano? Necesitamos una fuerza gravitacional muy fuerte aquí. ¿De dónde vendrá esta fuerza gravitacional? Si has visto mis vídeos antiguos sobre el espacio, puedes adivinar cuál será la respuesta. Un agujero negro. Einstein y su asistente Rosen teorizaron que solo los agujeros negros pueden tener una fuerza gravitacional tan fuerte que puedan abrir los túneles de los agujeros de gusano. Todo es atraído hacia los agujeros negros. Todo será atraído hacia y fluirá a través de este agujero de gusano. Pasará por este túnel. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué pasará al otro lado de este túnel? Si hay un agujero negro al otro lado, no habrá forma de salir de este túnel. Quedarás atrapado dentro de él. Básicamente, este agujero de gusano no será un túnel para ir de un lado al otro. En cambio, será un lugar para atraparte. Así que algo así debería ocurrir en el lado opuesto del agujero negro en todos los sentidos. Algo que sea tan poderoso como el agujero negro pero que funcione exactamente de manera opuesta. Algo que atraiga las cosas hacia sí pero que las expulse lejos de sí, para que se pueda crear un punto de salida. Y aquí, nuestra historia entra en el mundo de los agujeros blancos. Una vez más, los agujeros blancos son un concepto que ha sido probado teóricamente por las ecuaciones de campo de Einstein. Además de los agujeros negros y los agujeros de gusano, los agujeros blancos son otra solución de estas ecuaciones. ¿Qué son estos agujeros blancos? Así como el blanco es lo opuesto al negro, un agujero blanco será lo opuesto a un agujero negro en todos los sentidos. Como en un agujero negro, ninguna luz puede escapar una vez que queda atrapada dentro. En un agujero blanco, ninguna luz puede entrar,
solo puede salir. Esto significa que el agujero blanco se verá extremadamente brillante. El físico teórico y cosmólogo ruso Igor Novikov fue la primera persona en usar la palabra asterisco agujero blanco asterisco en 1964. Según los científicos, un agujero blanco es básicamente una inversión temporal de un agujero negro. Al igual que el horizonte de eventos de un agujero negro es un punto de no retorno. Una vez que se cruza, nada puede escapar. Del mismo modo, el horizonte de eventos de un agujero blanco es un límite de no admisión. Nada puede ir más allá de ese punto. Los objetos dentro del agujero blanco pueden salir e interactuar con el mundo exterior, pero nada puede volver a entrar. Aunque esta es una solución a la teoría de la relatividad de Einstein, nadie sabe cómo se formarán los agujeros blancos en la realidad. Expliqué la formación de los agujeros negros en el vídeo sobre agujeros negros cuando una estrella colapsa sobre sí misma, pero nada puede ir en contra de ello. Si un agujero blanco puede existir o no es un tema de discusión entre científicos. Algunos científicos creen que cuando ocurrió el Big Bang y el comienzo del universo, en ese momento de creación, todo debió emerger de un agujero blanco muy grande. Otra teoría se basa en la idea dada por Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo que un agujero negro eventualmente se evaporará y seguirá filtrando radiación. Pero cuando un agujero negro se evapora y termina, ¿qué pasará con la información dentro de él? ¿Qué pasará con la materia dentro de él? La teoría cuántica tiene una ley fundamental que establece que no se puede perder información. Se llama el asterisco teorema de no oculta asterisco. Según este teorema, si cualquier información desaparece de un sistema, entonces debe existir en algún otro lugar del universo. Teóricamente, si toda esta materia e información es absorbida después de entrar en el agujero negro, debe estar siendo expulsada en algún lugar. Esto debe estar ocurriendo a través de un agujero blanco. Basándose en este argumento, muchos científicos dicen que un agujero blanco se forma cuando un agujero negro muere. Pero hasta la fecha, no tenemos información sustancial sobre cómo muere un agujero negro. Por otro lado, algunos científicos argumentan que es teóricamente imposible porque viola la segunda ley de la termodinámica. Como debes haber leído en la escuela, la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía no puede ser menor en ningún sistema. Toma este papel como ejemplo. Si rompo este papel, después de romperlo, la entropía aumenta. No es posible volver a unirlo de la misma manera. Así como una trituradora de papel aumenta la entropía del papel, de la misma manera, los agujeros negros trituran todo en el universo. Los agujeros negros tragan planetas y estrellas enteras y solo queda radiación. Esto aumenta la entropía de todo el universo. Pero si intentas imaginar que esto ocurre al revés, la entropía disminuye, no es posible. Y si los agujeros blancos existen, esencialmente harán lo mismo. Por eso no pueden existir. A pesar de esto, algunos científicos creen que no solo los agujeros blancos existen, sino que en el año 2006, los científicos observaron una escena de agujeros blancos. 14 de junio de 2006. Un satélite espacial llamado Observatorio Swift en Neil Gehrels capturó un evento astronómico. Los científicos observaron una explosión de luz blanca que desapareció repentinamente. Este evento fue nombrado GRB 060614. Fue una explosión de rayos gamma. Las explosiones de rayos gamma son básicamente explosiones muy energéticas observadas en galaxias distantes. Por lo general, estos eventos ocurren cuando un agujero negro se traga una estrella grande. Puedes ver explosiones de luz muy brillantes. Pero en este caso, no se encontró evidencia de una estrella. Así que se planteó la hipótesis de que era una observación de un agujero blanco. Desde entonces, no hemos visto ningún evento similar nuevamente. Por eso, los agujeros blancos son solo algo teórico. Pero vale la pena señalar que los agujeros negros también fueron teóricos en un momento. Pero luego fueron probados prácticamente algún día. Así que es posible que lo mismo ocurra con los agujeros blancos en el futuro. Lo mismo puede decirse sobre la existencia de agujeros de gusano. Pero incluso si se prueba su existencia, los científicos aún dudan de si los humanos podrán viajar a través de ellos o no. La noticia más interesante es de 2015.
cuando los científicos crearon un agujero de gusano magnético en un laboratorio. Hasta ahora, estábamos hablando de agujeros de gusano en el sentido de la fuerza gravitacional. Pero si hablamos de la fuerza magnética, los científicos ya han tenido éxito en crear agujeros de gusano. ¿Qué significa esto? Un imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Todos sabemos que los dos polos siempre están juntos. Incluso si rompes un imán en dos piezas, los dos polos de ambas piezas seguirán existiendo. ¿Qué lograron los científicos usando materiales especiales? Separaron los dos polos de los imanes. Crearon un espacio invisible entre ellos. Básicamente, el campo magnético de un imán entró por un extremo del agujero de gusano y salió por el otro extremo. Puedes ver su visualización aquí. La imagen de la izquierda muestra un dispositivo creado por científicos que separó los dos polos del imán. Este dispositivo básicamente funciona como un agujero de gusano para el campo magnético. Podemos ver este dispositivo con nuestros ojos, pero si miras los campos magnéticos en la imagen de la derecha, verás que en un lado hay un polo del imán y en el otro lado hay otro polo. Así como un agujero de gusano en el espacio curvaría el espacio-tiempo, este agujero de gusano aquí curvó el campo magnético. Para hacer este agujero de gusano magnético, se usó un material superconductor de alta temperatura. Su nombre es óxido de itrio, bario y cobre. Se colocó en un baño de nitrógeno líquido para realizar este experimento. Finalmente, amigos, me gustaría decir que, incluso si la existencia de agujeros de gusano no se prueba en un futuro cercano, no significa que no podamos encontrar otras formas de viajar más rápido que la luz. Teóricamente, se proponen muchas otras soluciones. Una es el asterisco motor de Alcubierre asterisco. Fue propuesto en 1994 por el físico teórico Miguel Alcubierre. La idea aquí es que habrá una nave espacial que puede viajar a una velocidad más rápida que la luz. Pero, ¿cómo podrá hacerlo? Podrá hacerlo contrayendo la curvatura del espacio-tiempo en el frente y expandiendo la curvatura del espacio-tiempo en la parte posterior. Teóricamente hablando, aquí se presenta otra solución de las ecuaciones de campo de Einstein con el motor de Alcubierre.